Ok, entonces para empezar esta clase de aquí, vamos a necesitar un dataset. Ese dataset se puede encontrar en el campus virtual. Es el que se denomina Productos Simples CSV. Entonces, como se podrán imaginar, es justamente un archivo CSV, un archivo de valores separados por comas y que tiene variables categóricas. Voy a abrir momentáneamente el archivo con el Excel. Recuerden que no hay que hacer ningún cambio con el Excel. Si lo abren, no lo graben en el Excel, ¿de acuerdo? Solamente nos puede servir para ver, pero lo aconsejable es que no toquemos nada. Solamente lo abro para verlo y luego lo vuelvo a cerrar sin grabar nada, ¿ok? Bueno, entonces tengo esas tres columnas. En el momento que se descarguen el archivo, van a ver que es un archivo que se trata de la compra de algunos productos. Entonces tengo que ofrecer ciertos accesorios en función de los productos que he comprado. Tengo tres posibles productos, entonces podemos pensar en producto como una variable categórica que tiene tres niveles, o tres categorías, digámoslo así, ¿ok? Donde tengo los tres posibles productos que son laptop, reloj y ropa. Entonces van a haber probabilidades condicionales, ¿no es cierto? En función del producto que seleccionemos, pues va a haber un accesorio que sea más probable que el otro, ¿no? Entonces podríamos calcular, pues, cuál es la probabilidad de que se compren audífonos dado que se selecciona una laptop, o cuál es la probabilidad de que se compre una billetera dado que se selecciona una laptop, ¿no es cierto? Y el artículo que sea el más probable, que tenga la probabilidad condicional más alta, sería el artículo que yo debería sugerir, debería ofrecer, ¿ok? El que debería estar en mi campaña de marketing. De eso se trata esto de acá. Este dato es muy pequeñito porque tiene solamente 10 datos y podríamos hacerlo incluso a mano, pero ustedes podrán imaginarse que en un sitio web de compras tengo una base de datos con millones de registros, así que va a ser imposible hacerlo a mano. Por lo tanto, tendría que hacer yo este análisis de datos utilizando un software estadístico como puede ser R. Vamos a importar los datos, ¿no es cierto?, a R. Vamos a seleccionar, incluso este ejemplo está muy simple, pero generalmente tengo yo una cadena de productos que están en el carrito de compras, ¿de acuerdo? No solamente es que selecciono la laptop, sino tal vez tiene dos o tres ahí, ¿de acuerdo? Puedo tener cosas como, ¿qué pasa si en el carrito de compras tengo tanto reloj como la laptop? ¿De acuerdo? ¿Qué debería ofrecer? Ahora ya no estoy hablando de una sola posibilidad, estoy hablando de dos posibilidades. Entonces, ¿cómo haría yo? ¿Laptop y reloj? ¿O laptop o reloj? Tal como está puesto este dataset, que es muy simple, pues no se me permite tener más de un producto a la vez. ¿Sí? O escoge laptop o escoge reloj, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Pero yo podría tener, pues, múltiples productos agregados en el carro de compras. Entonces podría tener más columnas. Digamos que tengo una columna que se va a llamar producto uno, producto 2, producto 3, etcétera. Y ahí voy a tener diferentes combinaciones de productos, ¿no? Y no importaría el orden. O sea, puede ser que la laptop esté en el producto uno o en el 2 o en el 3. No importaría el orden en el que esté hecha la compra. Y tendría que hacer un análisis un poco más complejo. Tendría que seleccionar mejor los filtros que voy a utilizar, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues, ¿qué le ofrezco? Entonces podríamos hacer que este ejercicio se vuelva cada vez un poco más complicado. Bueno, vamos a comenzar justamente desde este dataset que es bastante sencillo, bastante fácil, es pequeño, podríamos hacerlo incluso a mano como yo había dicho, ¿no es cierto? Si nos imagináramos que lo que ha comprado la persona, lo que tiene puesto en el carro de compras antes de realizar la compra sería la laptop, ¿no es cierto? Tendría yo pues un filtro que me seleccione únicamente los registros que contienen la laptop, ¿de acuerdo? Y en base a eso de ahí yo tendría que calcular pues las probabilidades condicionales de este subconjunto y tendría que la probabilidad de los audífonos sería de 3 entre 4 y la probabilidad de la billetera sería de 1 entre 4, ¿de acuerdo? Eso tengo que hacerlo yo pero con el R, obviamente. Como digo, acá está fácil hacerlo con el Excel o a mano porque son pocos registros, pero si tengo millones ya no sirve. Recuerdo que el Excel es fácil de ver, pero cuando tengo muchos datos se me cuelga, ¿de acuerdo? Ya no está hecho para una cantidad masiva de datos. Voy a necesitar ahí un manejador de base de datos que se denomina ahí. Y generalmente yo conecto al ERE con ese manejador de base de datos y traigo mis datos. Bueno, entonces voy a cerrar este archivo sin grabar nada. De acuerdo, recuerden, no quiero dañarlo.
Si yo abro el archivo con el bloc de notas, tiene que verse todavía como que de esta manera. Son datos separados con comas, ¿de acuerdo? No importa si está con comillas o no, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando se genera con el Excel me pone comillas, va a poner comillas en los textos, ¿no? Debería todavía ser capaz de poder importar estos datos en el R sin ningún problema. Entonces, como siempre hemos hecho, para poder importar, pues haríamos un ZWD para apuntar a la carpeta que tiene el archivo. Todos ustedes ya deben haberse descargado el archivo a estas alturas, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a hacer aquí. Vamos a abrir, como siempre, un nuevo archivo en el editor. Y vamos, pues, a comenzar con ZWD, como siempre hemos hecho. Recordando, como siempre, que necesitamos copiar la ruta y poniendo, pues, en el caso de Windows, la barra inclinada hacia la derecha, ¿no? Si yo ejecuto esto de acá, pues ya saben, ya está cambiado el directorio de trabajo y listo, ¿no? Y aquí haríamos lo que hacemos siempre, que sería un read CSV para poder leer el archivo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, mi archivo, el que se acaban de descargar ustedes, tiene el nombre de un antecedente.csv. Eso es porque solamente conozco un producto, ¿no? Puedo tener archivos donde tengo como antecedente, como cosa sabida, 2 o 3 o 4 productos, y dado los 4 productos quiero calcular la probabilidad posterior de otro producto, que es justamente lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Ayer que lo que hicimos es calculamos ciertas probabilidades haciendo subconjuntos, teníamos un dataset un poco más grande y luego a partir de eso pues yo podía haber seguido haciendo con subconjuntos, pero decidí hacerlo por fórmula y hacer unos productos aplicando Bayes, ¿no? No es pues que la ley sea que tenga que aplicar yo fórmulas. Puedo yo tener pues los datos de forma directa, las probabilidades de forma directa si es que tengo yo ya los datos, ¿no? Eso sería ya cuestión de gustos, cuestión de qué es lo que me va a parecer más rápido. En este caso de aquí, que es un dataset tan pequeño, que tengo tan pocas columnas, pues la verdad podría yo hallar de forma directa esas probabilidades de ahí sin tener que estar utilizando una fórmula, solamente aplicando subconjuntos, ¿verdad? Entonces recuerden que lo aconsejable es que todas las variables que sean cadenas de caracteres pues sean tratadas como categorías, justamente, que en R pues se conoce con el nombre de factores, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y como siempre vamos a guardar eso en una variable. Entonces puedo llamar a mi variable productos, por ejemplo. Voy a ejecutar eso y vamos a ver si está bien importada mi variable. Podemos ver que tengo 10 observaciones con 3 variables. Si hago un str, recuerden, de productos, ¿de acuerdo? Me va a aparecer pues el detalle que tengo acá y ustedes pueden ver justamente que sí está bien. Lo que me interesa no es el ID, que es simplemente una secuencia numérica, un código, sino lo que me interesa sería esto de acá, ¿no es cierto? Pueden imaginarse que el ID fuera pues como el código de transacción. Sí, transacción me refiero al código de la compra, porque tengo un base de datos con compras y acá tengo pues, ¿no es cierto?, el producto que se compró y el accesorio que se compró. Entonces vienen a ser categóricas las variables. Tengo 3 niveles. En el primer caso de producto tendría la laptop, el reloj y ropa, que era lo que tenía cuando abrimos el archivo. Y en el segundo caso tengo 2 posibles accesorios, tengo audífonos o tengo billeteras, no tengo nada más. ¿Ok? Bueno, entonces parece que está todo bien. Si yo abro aquí pues mi tabla, voy a poder ver justamente los artículos que tengo acá, ¿no es cierto? Entonces hagamos de cuenta que me dan una base de datos y me dice, no sé qué hacer con los datos, yo no tengo experiencia alguna en análisis de datos, recomiéndeme usted si es que puedo sacar algún patrón de ahí. ¿Hay alguna información ahí que me permita decidir acerca de qué es lo que debería ofrecer a mis clientes o no? Y yo le voy a decir, por supuesto, claro que sí. Entonces, si yo no conociera nada acerca de la compra, podría calcular, por ejemplo, probabilidades que sean marginales, ¿no? Las más sencillas sería como decir, bueno, a ver, veamos cuáles son sus valores más frecuentes en su dataset, ¿no es cierto? Y nada más. Si quieren, podríamos hacer simplemente un table que me va a dar las frecuencias y voy a decir, bueno, a ver, vamos a analizar primero la columna que se llama producto
Y yo puedo ver acá, ¿no es cierto?, que usted tiene ciertos productos, los más comprados pues son tales. En mi caso, por ejemplo, el más comprado es la laptop. Entonces, si yo no supiera nada, si la persona todavía no ha agregado nada en su carrito de compras, digamos, tal vez podría ofrecerle lo más vendido. Y generalmente cuando yo entro a mi página web me dice los más vendidos, ¿no es cierto? Digamos que es un usuario nuevo, no conozco nada del usuario que acaba de entrar, me dice los más vendidos y pongo ahí las laptops. Punto final. Yo todavía no sé si le gustan las laptops o no, pero en base a lo poco que puedo saber yo, ¿no es cierto? O nada del cliente, más bien estoy tomando como antecedente lo que conozco de los otros clientes, de las otras compras que se han hecho en mi página web, yo podría decir que tengo que ofrecer laptop, ¿no es cierto? Y también podría haber sacado pues estas serían las frecuencias marginales, todavía no son pues probabilidades, ¿no es cierto? Porque recuerden, tendría que ser, si tengo en total acá pues 10, la probabilidad del laptop sería de 4 entre 10, de reloj de ropa de 3 entre 10, y así ya serían probabilidades de verdad, ¿correcto? Pero recuerden que para poder decidir, pues me da lo mismo si ocupo frecuencias o probabilidades, porque las probabilidades son frecuencias relativas y podrán imaginarse que el producto con mayor frecuencia absoluta también va a ser el producto con mayor frecuencia relativa y por lo tanto también va a ser el producto con mayor probabilidad. Así que puedo solo utilizar frecuencias y se acaba el lío, ¿no es cierto? Si yo sacara en cambio una tabla acerca de los accesorios que tengo, ¿sí? Voy a tener en cambio algo como lo que se ve acá, donde tengo que el accesorio más vendido, si no supiera nada más acerca de la compra, sería pues los audífonos, ¿no es cierto? Entonces capaz que puedo tener yo de igual manera en mi página web, así como tengo productos más vendidos, voy a tener uno que diga accesorios más vendidos, ¿de acuerdo? Y eso sería como que lo más sencillo, lo más obvio, digamos que yo podría hacer, pero no es un verdadero análisis de datos. Lo que estoy haciendo acá, no estoy utilizando lo que yo conozco acerca del cliente, porque ¿qué es lo que pasa? El momento en que el cliente agrega un producto al carro de compras, yo ya no debería sugerirle los productos más vendidos, sino debería sugerir en base a lo que acaba de reservar en su carro de compras, ¿de acuerdo? Claro, si me puso un reloj en el carro de compras, capaz que yo debería pues recomendarle productos que están relacionados con el reloj, ¿sí? O lo que otras personas han comprado. Ustedes han visto, si hacen una compra en línea, ¿no es cierto? El momento que yo coloco algo en un carro de compras, o me aparece productos relacionados o me dice, otras personas también compraron, o personas que vieron relojes también vieron, ¿sí? Personas que compraron relojes también compraron. Entonces ya tengo que empezar a jugar yo ya con frecuencias y probabilidades que son condicionales, ¿no es cierto? Dado que conozco ya algo de la persona. Entonces ya no es igual, ya no puedo simplemente basarme en números absolutos de probabilidades marginales, sino debería ya basarme en ciertas condiciones, ¿no es cierto? Bueno, esto es con respecto a las tablas. Por cierto, podríamos nosotros también analizar, como les digo, podemos utilizar frecuencias o probabilidades, no tendría nada de malo, pero podría haber tenido algo como, por ejemplo, digamos que T producto, voy a poder llamarle a la variable que contiene pues esas frecuencias, la tabla de frecuencias de producto, ¿no es cierto? Y puedo tener otro que se llame, por ejemplo, T accesorio que contenga la tabla de frecuencias de los accesorios. Entonces es lo mismo que hice antes, sino que acabo de guardarlo ahora en un par de variables, ¿no? Entonces se guarda justamente como una variable especial que es del tipo tabla, que es como se logra ver acá, ¿no es cierto? Y dependerá pues cuántas cosas tengo, tendrá diferentes dimensiones. En el caso de productos tengo tres productos diferentes, recuerden, es como una variable categórica de tres productos. Y en el caso de accesorios tenía en cambio dos, es por eso que se ve así. Y bueno, luego de que tengo yo en variable esto de acá, pues podría yo hacer otras cosas. A veces a las personas les gusta más presentar gráficos. Cuando ustedes van a presentar pues esto en la junta directiva, ¿no es cierto? Les gusta ver en las diapositivas, no les gusta ver números o tablas. Es difícil de interpretar las tablas, la gente se marea, a veces con gráficos es mejor, ¿no es cierto? Ustedes saben, podríamos hacer un bar plot. ¿Por qué no utilizo histograma? Porque histograma está orientado para variables numéricas continuas. Yo tengo acá una variable categórica. Entonces, a final de cuentas, aunque un histograma es
un diagrama de barras, es un bar plot, ¿sí? Es una gráfica de barras. Pero eso está orientado a variables continuas. Para poder hacerlo acá con variables categóricas en el R, primero tengo que sacar pues la tabla de frecuencias, que ya las tengo acá, y luego provocar lo que es un bar plot, que no es más que algo igualito a un histograma, pero con una variable categórica. Entonces, si yo le muestro esto, ¿no es cierto? La junta directiva va a decir inmediatamente, debemos vender laptops, sí, portátiles, eso es lo que más deberíamos vender. Cuando yo le muestro números, a veces les gusta, a veces no. Entonces con un gráfico puede ser mejor. Y puedo hacer pues el mismo gráfico para la otra tabla que yo tenía, ¿sí? Para la tabla de accesorios. Entonces utilizaría pues mi otra variable, que es la variable de accesorio, y también podría pues generar el bar plot que corresponda, que sería pues solamente el de accesorios. Que aquí se ve que el accesorio más vendido, independientemente del producto que se haya comprado, ¿no es cierto?, vendrían a ser los audífonos. Hay un pequeño truco para poder colocar más de una figura en un mismo gráfico. Por ejemplo, eso se hace útil cuando quiero ahorrar un poco de espacio o cuando quiero hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y bueno, para eso tengo yo la siguiente función, que no la habíamos revisado en la vez anterior. No es ninguna cosa extraña este código. De todas maneras, pues les voy a hacer disponible a ustedes después. Pero bueno, acá tengo que mandarle cuántas filas y cuántas columnas quiero en mi gráfico. Entonces, por ejemplo, si digo ahí que voy a tener como una tabla con una sola fila y con dos columnas, pues me va a generar justamente un solo gráfico que en las celdas de la tabla me va a colocar los plots. ¿Sí? Me va a colocar las figuras y me va a colocar uno al lado de otro, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a correr estos tres de acá, lo que voy a obtener es esto. Y se logra ver, pues es una sola fila, es decir, horizontalmente hablando, los dos gráficos están en una sola fila, pero están en diferentes columnas, ¿no? Hay dos columnas, por eso es que está uno al lado de otro. Si en lugar de haber puesto 1,2 hubiera puesto 2,1, me va a decir que tengo dos filas de una columna, me va a aparecer un gráfico abajo del otro gráfico, ¿no? Podemos hacer la prueba, por ejemplo, 2,1, eso quiere decir hágame gráficos con dos filas y una sola columna. Entonces, fíjense que va a aparecer en cambio así, ¿no? Acá tengo dos filas, es decir, dos horizontales, 1 y 2, y tengo una sola columna. Entonces, por lo tanto, me aparece el gráfico uno abajo del otro. Entonces, esto es útil el reto que voy a comparar. ¿Sí? Entonces, depende qué es lo que estoy comparando, ¿no es cierto? Capaz que si lo que me interesa comparar es justamente los productos más vendidos, independientemente si es que es producto o accesorio, me conviene mejor hacer la comparación en forma horizontal, como estaba antes, ¿de acuerdo? Algo como esto, pero bueno, podría también ajustar las escalas para que concuerden, porque acá esto solamente tiene 4 de altura y acá tiene 6 y los dos gráficos están pues independientes, ¿verdad? Eso también yo lo podría ajustar, no lo voy a tocar ahora, pero podríamos haberlo puesto. Si yo tengo ciertos parámetros que me deja hacer justamente eso de ahí, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, tengo acá los límites. Estos son los límites en el eje Y, límites en el eje Y. Puedo decirle el eje Y desde dónde quiero que salga. Entonces, por ejemplo, desde el origen, desde el 0, y quiero que me llegue hasta una altura de 10, por ejemplo. Y veamos qué es lo que pasa cuando le pongo lo mismo en el otro gráfico también, ¿no? Entonces ahora se dan cuenta cuál es la diferencia, que en ambos gráficos, en ambas figuras, comienza en forma vertical desde el 0 y llega hasta el 10, ¿no es cierto? Y ahora ya es comparable, porque están utilizando la misma escala. Anteriormente, ustedes recuerdan, en una figura estaba, podemos ver la figura anterior, en una figura da la impresión de que tienen la misma altura, ¿no? La misma frecuencia, pero fíjense que en una llega hasta el 4 y la otra llega hasta el 6. Es una comparación injusta porque no estoy utilizando la misma escala. En cambio, que si a los dos les pongo el mismo rango en término vertical, pues ustedes logran ver que en término vertical pues se venden más audífonos que portátiles, ¿no? A pesar de que están en dos columnas diferentes, ya puedo hacer una comparación porque estoy utilizando la misma escala con respecto al eje Y. Entonces, estas son dos formas, dos cosas nuevas que estamos viendo. Esto es para colocar varias figuras en un mismo gráfico, ¿no?
Y el parámetro YLIM pues establece los límites justamente del eje Y. Bueno, y podrán darse cuenta que, no sé si vieron correcto que estaba escribiendo, pero también existe un XLIM. Yo podría establecer los límites de un eje X, ¿no? Pero esto tiene sentido si es que es una variable numérica, ¿de acuerdo? Porque el eje X aquí me representa grupos o categorías y el eje Y tiene números, que son justamente esas frecuencias absolutas. Entonces ahí tiene sentido lo que yo estoy justamente haciendo. Voy a guardar este archivo de acá. Con el nombre de productos.r, por ejemplo. De acuerdo, bueno, entonces estamos haciendo un pequeño análisis. Todo lo que he hecho ahorita es marginal. Correr. Y así estamos seguros de lo que habrá sido. Ok, bueno, entonces, como les digo, este análisis que estamos haciendo acá es si no tiene todavía la persona metido algo en el carro de compras, ¿no es cierto? Las frecuencias que aparecen acá son marginales, ¿de acuerdo? Las probabilidades que calculemos a partir de estas frecuencias van a ser, pues, justamente también marginales, ¿no es cierto? Podría ser un pequeño análisis más. Una vez de que tenemos las tablas y hicimos el bar plot, también puedo utilizar otra función para poder hacerme. Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, la función propTable. Esto es lo mismo, pero con proporciones. Voy a mandarle una de las tablas. Sí. Entonces la idea es la misma. Fíjense que antes cuando le mandé solo la tabla, voy a graficar también la otra tabla como estaba antes. Pero bueno, la diferencia simplemente es que la tabla normal me va a aparecer con frecuencias, ¿de acuerdo? Y la prop table, que es esta de acá, luego de que se genera la tabla, pues me aparece con proporciones, es decir, ya puedo tener acá probabilidades, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de tener la laptop es de 0,4, del reloj y ropa es de 0,3. Entonces es muy parecido a lo que teníamos con la tabla, sino que ahora estamos utilizando proporciones, ¿sí? Si hago lo mismo con la otra tabla, voy a mandar un prop table, pero ahora sería de la variable t accesorio, ¿no es cierto? También podría comparar con accesorio normal. Voy a borrar esto. Esto es lo que teníamos pues sin proporciones. Y esto es lo que tenemos con proporciones, ¿no? Una vez más, recuerden, tenemos 10 observaciones en total, 10 filas en total, 10 datos. Por lo tanto, pues estas vienen a ser las proporciones o vienen a ser las probabilidades. Y una vez más, serían probabilidades marginales, ¿no es cierto? Es la probabilidad marginal de una billetera sin considerar ninguna otra cosa, sin considerar la variable producto, pues sería de 0,4, ¿no es cierto? Entonces acá se evidencia tanto como frecuencias, como proporciones y de forma gráfica, ¿sí? Y por el momento todo lo que hemos hecho acá, todo este análisis de acá, pues es un análisis, ¿no es cierto?, solamente de frecuencias y de probabilidades marginales, nada más. Es decir, solamente una variable a la vez, sin considerar nada. Bueno, entonces ahora empecemos a imaginarnos qué es lo que empieza a pasar si algo está metido ya en el carro de compras. ¿Ok? Recuerden lo que tengo en mi base de datos de lo que la gente ya compró, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Si yo meto la laptop en el carro de compras, tengo que sugerirle productos que las otras personas han comprado cuando compraron una laptop. ¿Sí? Esa vendría a ser la idea, ¿no es cierto? Y tengo que justificar eso. Entonces, igual si estoy yo ante la mesa directiva, va a decir, bueno, ahora les voy a mostrar los productos que la gente compró después de haber comprado una laptop, ¿no es cierto? Y por eso es que yo pienso que deberíamos sugerir eso y deberíamos orientar el marketing de una forma más personalizada, ¿no es cierto? Porque a esta persona le va a parecer algo, pero a otra persona que tiene otras cosas en el carro de compras le va a parecer otra cosa más. Entonces eso es algo muy especial, ¿no? Cuando hago un marketing personalizado, pues eso es más llamativo y eso es pues mucho más valioso. Entonces básicamente estoy hablando de que fuera bueno sacar, bien sea con probabilidades o con frecuencias, ¿no es cierto? La probabilidad, por ejemplo,
de que de comprar audífonos dado que cargó la laptop en el carro de compras, o la probabilidad de que tenga el otro accesorio es la billetera, de que haya comprado una billetera dado que cargó una laptop en el carro de compras, ¿no? Y podría yo ofrecer, pues, ¿no es cierto? Ofrecer que tenga la mayor probabilidad. Eso es lo que yo podría hacer, ¿no? Y básicamente es lo mismo, pero haciendo el análisis en un subconjunto. Entonces, primero tendría que atacar solamente el subconjunto de los que tienen laptop, tal como había puesto yo acá anteriormente en el Excel, y luego ver pues nuevamente las frecuencias o las probabilidades, como ustedes quieran. Entonces recuerden que para poder hacer subconjuntos, bueno, hay muchas formas, pero me parece que la más fácil que estábamos usando es a través de la librería de PLR, que es una librería pues muy utilizada acá en R para hacer estadísticas descriptivas y manipular datos, más que nada. Ok, recuerden que podemos también activarla aquí en paquetes, ¿no es cierto? Y podríamos mandar a buscar acá directamente de PLR y activar aquí, ponerle un check, ¿no es cierto? Va a dar exactamente lo mismo. Bueno, entonces, activada la librería, puedo yo utilizar las funciones de estas y recuerden que utilizamos pues el filter, que es un filtro, ¿no? Entonces, primero tengo que pasarle, bueno, el conjunto grande, el que tiene todo, se llama productos en mi caso, y de productos voy a generar un subconjunto colocándole un filtro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso mi filtro va a ser, como quiero dejar solamente los que tienen laptop, va a ser en base a la columna que se denomina producto. Tiene que estar escrito exactamente de la misma forma, ¿no es cierto? Fíjese que producto está todo con minúsculas y laptop también está todo con minúsculas. Entonces tendría que poner, por ejemplo, producto. Primero va pues, el nombre de la columna, ¿no es cierto? Y laptop. Como laptop es una categoría a final de cuentas y es un texto, pues recuerden que deberían colocarlo con comillas, ¿no es cierto? Y esto podríamos guardar pues en una variable, tal como hacíamos en la última sesión. Podría llamarle pues, ya no sería producto, sino sería realmente las compras que incluyen laptop, ¿no es cierto? Así sea un nombre largo, voy a colocarlo así para que se entienda claramente qué es lo que va a guardar esta variable. ¿Sí? Entonces, si yo recuerden poner un doble igual, por favor, el momento que van a atacar con el filtro, ¿no es cierto? El filtro va con un doble igual. Ok. Entonces, ahora sí tenemos compras con laptop. Y resulta que en total de las 10, pues 4 compras son las que incluyen una laptop, ¿no es cierto? Si yo abro esto de acá, pues vamos a ver justamente que todas dicen laptop y ha sido, pues este es el código de la compra, recuerden, la 1, la 4, la 7 y la 10. ¿Sí? Lo que hizo fue filtrarme. Fíjense justamente que es la 1, la 4, la 7 y la 10 la que contienen laptop, ¿no es cierto? Se acabo de seleccionar un subconjunto tal como hicimos en la última clase y estos son los posibles accesorios que tal como habíamos visto en el Excel, de acuerdo, 3 de los 4 pues tienen audífonos, el último tiene una billetera. Entonces si hiciera el mismo análisis y corriera prácticamente el mismo código que hice para las marginales, ¿no es cierto? Pero ahora solamente sobre este subconjunto, ya no para todos los datos, sino solamente para el subconjunto, ¿no es cierto? Hallaría pues los accesorios más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces podríamos empezar por ahí mismo. Por ejemplo, podría mandar justamente un table, ¿sí? Un table para ver las frecuencias de los accesorios. Pero ahora sería solamente para este subconjunto, ¿no es cierto? Entonces podría tener, por ejemplo, las compras con laptop accediendo a la variable accesorio. No tiene sentido que acceda a la variable producto porque la variable producto tiene laptop, no tiene nada más, no tiene ningún otro valor. Recuerden que estamos solamente manejando ya productos que tienen solo laptop. Si pongamos, por ejemplo, accesorio, si yo corro esto de acá, recuerden que son pues frecuencias absolutas. Pues justamente lo que había dicho yo, ¿no? Tengo en este subconjunto
3 observaciones con audífonos y uno con billetera. O sea, ya está cantado que debería, si tiene en el carrito de compras del laptop, debería mostrarle pues audífonos, ¿no es cierto? Lo cual tiene más sentido también, como que van relacionados ahí. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no manejamos los datos y de forma arbitraria, ¿no es cierto? Decimos, bueno, me parece que es más obvio esto, así que voy a ofrecer audífonos, me parece más obvio, ¿no es cierto? Parece que realmente sí es obvio eso de ahí, pero es mejor si sacamos esas conclusiones a partir de los datos, ¿no es cierto? Si estamos, como decía yo en mi mesa directiva, yo no voy a decir, bueno, entonces me parece obvio que debería ser audífonos. Va a decir, bueno, ¿y de dónde saca eso? ¿Por qué usted cree eso de ahí? Póngase que fuera diferente. Entonces es diferente si yo digo, y a partir de los datos hice el análisis y se ve justamente que cuando la gente compra laptops, el accesorio más comprado son los audífonos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es otra cosa más? Imagínense lo que fuera tener 10.000 productos en mi sitio web y que yo tenga una persona que producto por producto me dé seleccionando cuándo son los relacionados. Bueno, no va a acabar jamás, ¿no es cierto? Va a ser un trabajo de hormiga terrible. Entonces, si eso lo puedo hacer de forma automática, imagínense que tengo yo acá pues mi base de datos, ¿no es cierto? Y lo hago de forma automática, aplicando R o algún lenguaje de programación, pues va a ser fantástico, ¿no es cierto? No va a tener una persona que decida, en primer lugar, de forma arbitraria, eh, cuáles son los accesorios que debería ofrecer, y además que sería una pérdida de tiempo, sino que todo se hace de forma automática, ¿no es cierto? Encontrando justamente patrones ya en los datos. Bueno, entonces, como siempre, pues podría ser igualmente una tabla. Esta es una tabla de accesorios. Esto no es igual que la tabla de accesorios que tenemos arriba, ¿no es cierto? Estos son los accesorios para el laptop. Voy a poner este nombre bien largo, pero es solamente para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Son los accesorios que sirven para los laptops. Y recuerden que podría utilizar yo, por ejemplo, Prop Table para sacar en lugar de frecuencias absolutas con proporciones, es decir, con frecuencias relativas en forma de proporción o probabilidades, como quieran ustedes ya llamar. Podríamos llamar probabilidades directamente, ¿no es cierto? Entonces, tal como pasó antes, podríamos limpiar nada más esto para que no tenga mucha información. Pues esto es lo que pasa. Claro, teníamos 3 de 4 y 1 de 4. Entonces 75% y 25%. ¿Ok? Eso es lo que podría pasar acá. Y obviamente también podríamos hacer pues una vez más un bar plot. Sería directamente de esto. Y si quieren dejamos los mismos límites, si quieren no dejemos límites. Generalmente tiene sentido poner límites cuando tengo dos gráficos ahí mismo. Si tengo solo un gráfico, pues ¿para qué voy a setear límites? Ahora, si quiero que me aparezca un solo gráfico, una sola figura en mi plot, ¿de acuerdo? Tendría que volver a ejecutar este par que ejecuté antes para que aparezcan dos, uno al lado del otro. Pero ahora tengo que indicarle que quiero que aparezca uno solo. Entonces va a ser una sola fila, una sola columna. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pues me va a aparecer solo uno. Si no, se queda guardado, se queda memorizado que quiero mostrar siempre dos. ¿Sí? Entonces, si corro esto de acá, pues como ustedes ven, me aparece ya solo uno. Y ahí está, pues, más que claro, ¿no es cierto? Que tengo, pues, tres audífonos y tengo una sola billetera, ¿no es cierto? A partir de la tabla que yo acabo de generar. A veces para la junta directiva quiere ver por porcentajes. Claro, yo ya tengo acá los porcentajes. 75% audífonos, 25% billetera, ¿no es cierto? Pero quiero a veces que aparezca en el bar plot de eso. Bueno, no pasa nada, ¿no? En vez de mandarle la tabla, que era de accesorio para laptop, puedo pues guardar la proporción también en otra variable. Ya no quiero que se me haga muy larga el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Pero bueno, hagámosle solo por ahora. Esto no es una buena práctica tener tan largo, ¿no? Sería pues lo mismo, pero en porcentajes, ¿no es cierto? Tengo el prop table acá, que es esto justamente del 0.75 y 0.25 en lugar de 3 y 1. ¿De acuerdo? Y voy a guardar en una variable. Entonces ya no voy a mandar a mostrar directamente ahí, sino tengo pues en una variable. Ustedes van a ver que se creó la variable acá, ¿no es cierto? Y justamente pues la diferencia es esa. Podemos ver que en el caso cuando no es porcentaje dice 3 y 1, que es lo que tengo acá, 3 y 1.
Y en el caso que se trata de porcentajes, pues voy a tener 0,75 y 0,25, que es lo que tengo acá. Entonces, es lo mismo, tendría que mandar pues en el bar plot ya no lo que tiene las frecuencias absolutas, sino podría mandarle la variable que contiene las relativas, o contiene los porcentajes. Realmente no es un porcentaje, es una proporción, ¿no? Está mal puesto, digamos, este nombre. Pero bueno, puedo hallar por porcentajes a partir de las proporciones y multiplico por 100%. Y puedo pues mandarle a imprimir esto. Y como ustedes ven, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Antes decía 3 aquí y decía 1 acá. ¿De acuerdo? Ahora lo que cambió son pues las etiquetas del eje Y. Relativamente hablando, las alturas es igual. O sea, la una es el triple de la altura de la otra. Es lo mismo que sigue pasando. Esta es mucho más alta que esta, 3 veces más alta. Sino que ahora el eje Y ya no dice 3 contra 1, sino dice 0,75. Sería esto 0,75. Y este de acá vendría a ser pues 0,25, ¿no es cierto? Esa viene a ser la diferencia con el gráfico anterior. Recuerden que en todo momento podemos retroceder entre los plots con las flechas que tenemos acá para examinar los plots que hemos hecho. Acá está el anterior, que me dice 3 y acá me dice 1, ¿no es cierto? Entonces, como sea que queramos mostrar, a veces es mejor mostrar en porcentajes o en proporciones que mostrar en términos absolutos. Sí, para poder hacer una comparación incluso entre las barras. Ahí se entiende perfectamente que la una es 3 veces más grande que la otra. Bueno, entonces queda completamente entendido que si la persona colocó en su carrito de compras una laptop, el accesorio que debería yo ofrecerle, según mi base de datos, debería ser los audífonos, ¿no es cierto? Un único detalle cuando se utiliza este tipo de cuestiones es que yo no tengo por qué sugerirle productos si las compras de estos productos no tienen pues una frecuencia suficiente, ¿no? Sobre todo tal vez al inicio, cuando recién estoy empezando con mi sitio web, casi no tengo compras. Entonces lo que se suele hacer es poner pues un umbral, ¿de acuerdo? Umbral es pues digamos que es como que un límite inferior a partir del cual hago algo, ¿no es cierto? Eso viene a ser un umbral. Entonces, digamos que voy a mostrarle o voy a sugerir los productos solamente si es que en términos absolutos es que tiene un mínimo de 5 compras, por ejemplo. Entonces, por el momento no le voy a ofrecer nada, porque el que más tengo tiene 3 compras comparado con otro que tiene una compra, ¿no es cierto? Entonces, no alcanza el umbral de de las 5 compras mínimas. O podría ser en términos relativos, decir, necesito que tenga como mínimo 75%. ¿De acuerdo? Voy a mandar a mostrar todos aquellos productos, no le voy a sugerir todos, ni le voy a sugerir solo uno, ni le voy a decir voy a sugerirle los 2 más comprados, los 3 más comprados, sino todos aquellos que tengan pues una probabilidad o una frecuencia relativa de 0,5 para arriba. Estoy solamente tirando números nada más, ¿no es cierto? Eso es lo que yo podría hacer. Entonces, eso simplemente sería una acotación, de acuerdo que puede haber un umbral, un mínimo. Como ustedes ven acá en audífonos dice 0,75 y 0,25 y puedo decirle, ¿sabe qué? Ofrézcame todos aquellos productos que sean de 0,5 para arriba. ¿Sí? Y eso sería lo que va a salir listado ahí, ¿no es cierto? Esas son ciertas cosas que también se suele hacer normalmente cuando se analiza reglas de asociación. Entonces, básicamente estoy dándoles ya la primera pauta por una regla de asociación muy simple. La regla de asociación es lo siguiente. Esto es una regla de asociación. Habíamos empezado a hablar de ayer, ¿no es cierto? Tengo una regla de asociación que me dice, ¿será que después de comprar laptop compro audífonos? ¿Sí? Esta es la regla, como que la secuencia. Es una regla que acaba de asociar audífonos con laptop. ¿Ok? ¿Y cuál es la confianza de esta regla? Bueno, la confianza de esta regla es simplemente obtener, podríamos haber también hecho con frecuencia, pero se hace con probabilidad, la probabilidad de tener audífonos dado que tengo laptop. ¿No es cierto? Y como hacíamos eso, lo que acabamos de hacer, seleccionamos un subconjunto que tenga solo laptops y luego vemos cuál es la frecuencia relativa de audífonos. Es decir, esta es la confianza. La confianza de la regla después del laptop bien audífonos es 0,75.
¿sí? Eso puedo escribirlo acá, por ejemplo. La confianza, a final de cuentas, es una probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Y a final de cuentas, pues esta confianza, la confianza de la regla después del laptop viene audífonos, es igual a 0,75, ¿ok? Entonces es la confianza y cómo calculamos la confianza, pues es simplemente la probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de audífonos dado laptop, que sacamos directamente de aquí. Entonces, si en un ejercicio ustedes dirán, obtener la confianza de la siguiente regla. Después del laptop viene billetera, por ejemplo. Después del laptop viene billetera. ¿Cuál es la confianza de la regla después del laptop viene billetera? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Ah, sí, 0,25 es la que estaba quedando ahí, ¿no es cierto? La confianza de la regla laptop billetera es la probabilidad condicional de billetera dado laptop, ¿no es cierto? Que 0,25 es la que está justamente quedando ahí. ¿Sí? Eso sería todo. Entonces hay ciertas, cuando se habla de reglas de asociación hay ciertas palabras que se ponen, pero es lo mismo que ya hemos visto, simplemente son otras formas de denotarlo, ¿no? Cuando decimos confianza, estamos hablando realmente de una probabilidad condicional, ¿sí? Y fíjense que la regla se pone, se acostumbra a poner así. Lo que va antes, este es el antecedente justamente, ¿no es cierto? Este es un antecedente, lo que va antes. Y la regla dice lo que viene después, ¿no es cierto? Este viene a ser pues el antecedente de la regla, ¿sí? Este viene a ser pues el resultado de la regla. Lo contrario de antecedente sería... ¿Qué es lo contrario de antecedente en español? Precedente es lo mismo. Yo qué sé, la secuela, digamos. Ya vamos a hallar la perfecta palabra, ¿de acuerdo? Sí puede ser la conclusión, puede ser la conclusión tal vez. Pero bueno, recuerden, en la regla tengo pues un antes y un después, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces se pone primero el antes y luego el después, pero recuerden que en probabilidades condicionales es al revés, no se confundirán, ¿no es cierto? En probabilidades condicionales dice la probabilidad de que sea audífonos dado que primero pasó, dado que antes ocurrió que compró la laptop, ¿no es cierto? Y en una regla, en cambio, se pone al revés, ¿no? ¿Cuál es que la regla dice después del laptop viene audífonos? Simplemente cambia el orden, pero es lo mismo. Y cuando hablamos de confianza es hallar la probabilidad. Eso es todo. Y que pueda haber una confianza mínima, ¿no? Un umbral. Puede haber, podemos requerir pues una confianza mínima o un umbral, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir pues que simplemente pasado ese mínimo, pasado ese umbral, ofrecemos, ofrecemos los productos, ¿no? Eso viene a ser. Eso es justamente lo que les decía. Bueno, pues dígame, ofrézcame los dos productos más vendidos. Pero el umbral es de 0,5, entonces la verdad no puedo ofrecer dos, porque billetera tiene muy poca frecuencia relativa. No llega al 0,5, que es el umbral, ¿no es cierto? Que es el mínimo. Entonces yo no debería ofrecer los dos, sino solamente esos de ahí. ¿Lo hemos entendido? Entonces voy a sacar la variable audífonos primero afuera, otra variable, digamos que es en el carrito voy a poner. ¿Sí? Digamos que en el carrito es una variable ahora y voy a decir, ¿qué tiene en el carrito? Ok, en el carrito tiene audífonos. ¿Cómo sería mi filtro? De todas las compras que tengo, ¿no es cierto? Voy a poner solamente el nombre compras. ¿Por qué? Porque si acá me pone algo que no sea audífonos, pues va a quedar medio raro, incoherente el nombre compras con audífonos y en realidad son compras con billetera, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cambiando el tipo, cambiando el contenido de la variable, pues va a ser algo diferente, ¿no? Si en el carrito tengo, por ejemplo, audífonos, aquí puede haber puesto billetera, por ejemplo, lo que sea, ¿sí?
Entonces ahora sí voy a revisar pues las compras pasadas. Pongámosle el nombre de compras pasadas, creo que está bien. Compras pasadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? De todas las compras que tengo yo registrado antes, ¿no es cierto? Voy a seleccionar todas aquellas en las cuales el accesorio sea lo que tiene en el carrito, que en este caso es billetera, ¿cierto? Estoy yendo a seleccionar todo lo que tiene en el carrito. En vez de poner directamente acá, pues, el texto, he puesto la variable. La variable tiene el texto. Eso sería todo. Bueno, entonces ahora que tengo las compras pasadas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, podría sacar primero, pues, las frecuencias absolutas de todos los productos, ¿no es cierto?, que fueron comprados junto con ese accesorio, ¿no es cierto? Digamos que esta va a ser, pues, la tabla que va a contener todos aquellos productos que van junto con este accesorio. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Quisiera tener un nombre que no tenga puesto directamente el nombre del accesorio. ¿Ya? La tabla de los productos que tiene ese accesorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos las compras pasadas y sacamos toda la lista de productos. Tengo que volver a correr todo esto de aquí. Y ahora sí corro esto de acá. Ok. Se está guardado ya en la variable con accesorio, ¿no es cierto? Y eso es lo que tiene el contenido de la variable. Entonces, toda vez que se compró billetera, por ejemplo, que es la que tengo aquí, ¿de acuerdo? Estos son los productos que se compraron con una billetera. En una ocasión se compró una laptop, en una ocasión se compró un reloj, en dos ocasiones se compró ropa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Todo muy bien. Bueno, esas son las frecuencias absolutas. Vamos a ver con las proporciones. Entonces, si le mando esta variable en la función proporción, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo, son unas proporciones, pero proporciones con ese accesorio que se seleccionó, ¿no es cierto? Si mando a mostrar esto de acá, recuerden que AsVector convierte esa tabla en un vector numérico y por lo tanto va a tener solo las proporciones, sin títulos. Eso es lo que está hecho acá. Entonces digamos que un 25% de las veces se compró laptop, un 25% de las veces se compró reloj y un 50% de las veces se compró la ropa. ¿Ok? Continuemos. De igual manera puedo sacar aparte solo y únicamente los nombres de los productos que iban con el accesorio. Sí, acá tengo la proporción de los productos con accesorio y acá tengo los nombres de los productos con accesorio. Entonces viene a ser igual, solo que en lugar de transformar en vector, utilizo la función names y produzco esa variable. ¿Cuál va a ser el resultado de esa función? Es lo que se muestra acá. Son solo nombres, son solo textos, por eso es que están entre comillas, ¿no es cierto? Entonces lo que hice fue dividir pues esta tabla, ¿no? Por un lado quedaron solo los nombres y por otro lado quedaron solo las proporciones. No utilicé exactamente esto, son frecuencias, utilicé las proporciones, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el producto que tenga la mayor proporción. ¿Sí? ¿Cómo puedo seleccionar el producto que tenga la mayor proporción? Entonces nuevamente tengo que pasar pues las proporciones. Las proporciones están en la variable proporción con accesorio, es decir, ahí está guardado esto. Y ahí voy a mandar a buscar, ¿no es cierto? Si le mando a correr solo max, me va a decir la proporción más grande es 0,5. Tiene toda la razón, la proporción más grande es 0,5. Pero si le mando which max, me va a decir en qué posición del vector se encuentra la proporción más alta. El vector se cuenta desde 1, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces si le mando which max me va a decir esa proporción de 0,5 se encuentra en la posición 3, que es lo que está ahí. Eso es lo que ha hecho.
y lo guardo en una variable. El 3 está guardado en X, ¿no? Entonces ahora que tengo yo los nombres, pues no voy a decirle a la persona, le sugiero el producto de la posición 3. Me va a decir, ¿qué es eso? Ah, le sugiero el producto que tiene proporción 0,5. Una vez más, disculpe, no lo entiendo. ¿Qué es eso de ahí? Ah, disculpe. Voy a mandar a buscar en los nombres. En la variable productos con accesorio tengo el nombre. Tráigame el nombre que se encuentra en la posición 3. En la posición X. ¿No es cierto? Entonces le digo, disculpe por favor señor, me refiero que yo le recomiendo que se compre una laptop. Ok, ya le entendí. ¿Por qué? Porque 50% de las compras que tenían pero era voy a voy a volver a correr las cosas, no correr este X de acá. Sí, no tenía sentido. Le ofrezco ropa, disculpen. Le ofrezco ropa, recuerden por favor tener que correr todas las líneas, no corrí solo esta, no la de arriba. Ya, entonces ahora sí, le ofrezco ropa porque 50% de las veces, ¿no es cierto? En nuestras compras pasadas, la persona que compró una billetera compró también ropa. Y por eso es que yo le sugiero eso de ahí, ¿no es cierto? Y lo bueno de tenerlo así tan automático, como les digo, es que si yo cambio aquí de billetera a audífonos y corro todo el código que está ahí y abajo, pues me va a decir, ahora les sugiero la laptop. Y si hubiera tenido en mi base de datos cualquier otra cosa más, pues me diría ya directamente qué es lo que tengo que sugerirle al cliente, a la persona.